Hola, mi nombre es Maite, soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana en su región Veracruz. Y el propósito de este video es brindarte información acerca de un accidente ofídico. En otras palabras, es la mordedura de una serpiente, pero la cual puede ocasionarnos un daño muy grave. Todo esto con la finalidad de cumplir con una actividad más del programa educativo de la experiencia educativa de parasitología, a cargo de nuestro docente, el Dr. Francisco Ruiz. Es un video sencillo, pero contiene la información esencial acerca de estos seres vivos. Espero te agrade y me dejes tu like. Las serpientes fueron veneradas, adoradas y temidas por las primeras civilizaciones. Los antiguos egipcios registraron tratamientos prescritos para las mordeduras de serpientes, pero estas mordeduras también se usaban como una forma de suicidio, especialmente por la reina egipcia Cleopatra VII, quien, según los informes, murió por la picadura de probablemente una cobra egipcia. En el judaísmo, el nofsan era un poste con una serpiente hecha de cobre fijada sobre él. El objeto fue considerado como un instrumento divinamente empoderado de Dios, que podía traer curación a los judíos mordidos por serpientes venenosas mientras deambulaban por el desierto después de su éxodo de Egipto. Se decía que la curación ocurría simplemente mirando al objeto tal como lo sostenía Moisés. En Grecia y Roma, el báculo o vara de Asclepio era un símbolo asociado con el dios griego Asclepio o Esculapio para los romanos, y con la curación de enfermos mediante medicina. Se trata de una vara con una serpiente enrollada representando a este dios, y actualmente se considera el símbolo de la medicina científica. Históricamente, las mordeduras de serpientes también fueron vistas como un medio de ejecución en algunas culturas. En la Europa medieval, una forma de pena capital era arrojar a las personas a pozos de serpientes, dejando a las personas morir por múltiples picadoras de manera común en el sur de Han, durante el periodo de las 5 dinastías y 10 reinos en China y en la India. Por otro lado, Quetzalcóatl, considerado como la serpiente emplumada, es uno de los más importantes dioses de la cultura mesoamericana, a veces considerado la principal divinidad del panteón mexica, dios de la luz, de la vida, de la fertilidad y del conocimiento. Ahora, dejando a un lado este breve resumen de su historia, hablemos sobre su clasificación y su anatomía. Las serpientes son reptiles vertebrados pertenecientes a la clase Ceropsid, o también llamada reptilia, del orden Squamata y suborden Serpentes. En la actualidad se reconocen cerca de 20 familias que contienen unos 500 géneros y aproximadamente 3.400 especies, pero la mayor parte de las serpientes venenosas se incluyen en 3 familias: Crotalidae o Viperidae, Elapidae e Hydrophidae, y solo algunas serpientes de la familia Colubridae. La familia Elapidae tiene 325 especies en 61 géneros de cobra australianas, serpientes de mar y serpientes de coral. En la familia Viperidae o Crotalidae se reconocen 224 especies en 22 géneros, incluyendo a víboras, serpientes de cascabel, cabezas de cobre o bocazas de algodón y amos. La familia de serpientes más diversa y ampliamente distribuida es la Colubridae, con aproximadamente 700 especies venenosas, pero solo 5 géneros han causado muertes humanas. Este incluye moslans, serpientes de árboles, serpientes de vid y serpientes de manglares, aunque no todos los colubris son venenosos. Las serpientes se caracterizan principalmente por la carencia de patas. Según la anatomía comparada, existe una teoría de que las serpientes descendieron de los lagartos, las pitones y las boas, los cuales son grupos primitivos entre las serpientes modernas, poseen extremidades posteriores vestigiales. Estos son pequeños dedos con garras conocidos como espuelas anales, que usan para poder sostenerse durante el apareamiento. No obstante, las extremidades delanteras son inexistentes en todas las serpientes conocidas. Están cubiertas de escamas que ofrecen protección ante la desecación y las lesiones. Pueden ser suaves y brillantes como la de las pitones o ásperas como las de la serpiente de cascabel. Existen 2 tipos de escamas en una serpiente. El dorso y los lados están generalmente cubiertos de escamas pequeñas y el vientre está cubierto por escamas cortas, pero anchas, llamadas escudos. Una característica especial en la anatomía de las serpientes es que tienen 2 ojos, pero no tienen párpados, y es una escama modificada la que los protege. En cuanto a la boca, esta tiene una función exclusiva para atrapar el alimento y cuenta con un ligamento elástico que une a las mandíbulas, permitiendo una notable dilatación. Su lengua es protráctil, suave y bífida, desempeña funciones táctiles, olfativas y gustativas. Además, es la encargada de portar las partículas olorosas al órgano de Jacobson, localizado en el hueso Böhmer entre la nariz y la boca, el cual está muy desarrollado en esta especie de reptil y le permite detectar compuestos químicos como feromonas.
Según las características de sus dientes, los reptiles se dividen en anodontes, sin dientes, aglifodontes, dientes macizos de igual tamaño, y glifodontes, con dientes inoculadores. Al conjunto de estructuras relacionadas con la inoculación de veneno se le denomina aparato venenoso. Está formado por las glándulas, conductos, dentaduras, músculos y tendones que actúan conjuntamente coordinados para permitir que el veneno llegue a penetrar en la presa o víctima cuando el animal se caza o defiende. Las dentaduras relacionadas con la inoculación de veneno corresponden a la dentición glifodonte, solenoglifa, típica de las víboras, proteroglifas, típica de los coralillos, y opistoglifa, de algunas culebras. Otro dato importante sobre estos animales es el tipo de movimiento que realizan para poder desplazarse de un lugar a otro. Tienen 4 formas de moverse para desplazarse. Cada método implica un uso diferente de las costillas, los músculos y las escamas, pero también depende de la velocidad con la que se mueve, el peso del animal y el tipo de superficie en la que se mueve. El movimiento en forma de S, también conocido como locomoción ondulatoria, es utilizado por la mayoría de las serpientes, en tierra y en el agua. Comenzando en el cuello, una serpiente contrae sus músculos empujando su cuerpo de lado a lado, creando así una serie de curvas. El movimiento lateral o golpe de costado lo utilizan a menudo para moverse en terrenos sueltos y resbaladizos, como en ambientes arenosos o fangosos, y es básicamente una variación del movimiento de serpentina, utilizado mayormente por el córtalo cornudo o cascabel cornuda. El movimiento de oruga o rectilíneo es progresivo y recto, también conocido como movimiento rectilíneo. Se contrae el cuerpo en curvas, generando ondas más pequeñas que se curvan hacia arriba y hacia abajo, en lugar de lado a lado. El movimiento de concertina o acordeón las ayuda a trepar o moverse en espacios reducidos. Y, por último, en las selvas tropicales del sur y sureste de Asia existen serpientes voladoras, que se mueven principalmente al planear deslizándose de un lado a otro. En cuanto a su distribución mundial, estas se pueden encontrar en todos los continentes, excepto la Antártida. También se encuentran en el mar y a una altura de hasta 5.000 metros en las montañas del Himalaya. Su tamaño varía desde la pequeña serpiente de hilo de Barbados, de 10.4 centímetros de largo, hasta la pitón articulada de 7 metros de longitud. Y como dato curioso, la serpiente más grande que ha existido en especie fósil es la Titanoboa correjovensis. Esta tenía 12.8 metros de largo. La mayoría de las especies no son venenosas y son las que causan la mayor parte de las mordeduras en el mundo. Por otro lado, las que sí tienen veneno lo usan principalmente para matar y someter a sus presas en lugar de defenderse. Las serpientes no venenosas se tragan presas vivas o las matan por constricción. De las aproximadamente 3.700 especies conocidas de serpientes encontradas en todo el mundo, solo el 15% se considera peligroso para los humanos. En todo el mundo, las mordeduras de serpientes ocurren con mayor frecuencia en la temporada de verano, cuando las serpientes están activas y los humanos están al aire libre. Las regiones agrícolas y tropicales reportan más mordeduras de serpientes que en cualquier otro lugar. Dado que los informes no son obligatorios en muchas regiones del mundo, las mordeduras de serpientes a menudo no se denuncian. En consecuencia, nunca se ha realizado un estudio preciso para determinar la frecuencia de las mordeduras de serpientes a nivel internacional. Sin embargo, algunas estimaciones colocan el número en 1.2 a 5.5 millones de mordeduras de serpientes, 421.000 envenenamientos y, según la OMS, esto lleva a un estimado de 40.000 muertes al año por mordedura de ofidios, pero el número real de muertes puede ser aún mayor. El veneno de la serpiente es una saliva altamente modificada, siendo una mezcla compleja de proteínas y zootoxinas que facilitan la inmovilización y la digestión de las presas, además de la defensa contra las amenazas. Es inyectado por los colmillos únicos durante una mordedura, y algunas especies también pueden escupir su veneno. Estas proteínas pueden ser potencialmente una mezcla de neurotoxinas, hemotoxinas, citotoxinas, bungarotoxinas y otras muchas toxinas que afectan al cuerpo de diferentes maneras. Además, casi todo el veneno de la serpiente contiene hialuronidasa, una enzima que asegura la rápida difusión del veneno. El veneno se almacena en glándulas de veneno, que son una modificación de las glándulas salivales parótidas, y generalmente están situadas a cada lado de la cabeza, debajo y detrás del ojo. En todas las serpientes venenosas, estas glándulas se abren a través de los conductos en dientes ranurados o huecos en la mandíbula superior.
Los colmillos de las serpientes venenosas avanzadas, como los vipéridos y los elápidos, son huecos para inyectar veneno de manera más efectiva. Mientras que los colmillos de las serpientes con colmillos traseros, como el Bonsland, tienen una ranura en el borde posterior para canalizar el veneno hacia la herida. La cantidad de veneno producido varía según la época del año. En verano, el volumen de este puede ser menor debido a la evaporación, pero su concentración mucho mayor. La cantidad de veneno inyectado depende de varios factores, como el tamaño del reptil, la hora del accidente, etc. La serpiente puede aplicar hasta el 90% de su veneno en respuesta al tamaño de su víctima, lo cual depende del calor que las fosetas termosensibles perciban de ella. La cantidad de veneno puede ser menor si la serpiente infirió una mordida previamente o se capturó una presa para alimentarse. En esos casos, la mordedura puede ser incluso seca. La toxicidad del veneno de cada serpiente se evalúa mediante una prueba toxicológica llamada dosis letal media, abreviada como LD50, que determina la concentración de una toxina necesaria para matar a la mitad de los miembros de una población analizada de animales. La potencia del veneno de las serpientes salvajes varía considerablemente, incluso dentro de una sola especie, debido a una variedad de influencias como el entorno biofísico, el estado fisiológico, las variables ecológicas, la variación genética, entre otros. En cuanto al antiveneno, podemos afirmar que ciertas aves, mamíferos y otras serpientes han desarrollado resistencia e incluso inmunidad a ciertos venenos, pero hasta la llegada del antiveneno, las picaduras de algunas serpientes en humanos fueron casi universalmente fatales. A pesar de los enormes avances en la terapia de emergencia, el antiveneno a menudo sigue siendo el único tratamiento efectivo para la intoxicación. El primer antiveneno fue desarrollado en 1895 por el médico francés Albert Calmet para el tratamiento de las picaduras de cobra india. El antiveneno se produce inyectando una pequeña cantidad de veneno en un animal, generalmente un caballo o una oveja, para así iniciar una respuesta del sistema inmunitario. Los anticuerpos resultantes se cosechan de la sangre del animal y posteriormente el antiveneno ya listo se inyecta en la persona por vía intravenosa y funciona uniéndose y neutralizando las enzimas del veneno en la sangre. Esto no puede deshacer el daño ya causado en tejidos u órganos por el veneno, por lo que se debe buscar un tratamiento antiveneno lo antes posible. Los antivenenos modernos suelen ser polivalentes, lo que los hace efectivos contra el veneno de numerosas especies de serpientes. Las compañías farmacéuticas que producen antiveneno dirigen sus productos contra las especies nativas de un área en particular, aunque algunas personas pueden desarrollar reacciones adversas graves como la anafilaxia. En situaciones de emergencia, esto generalmente es tratable y, por lo tanto, el beneficio supera las posibles consecuencias de no usar antiveneno. Administrar adrenalina para prevenir el efecto adverso del antiveneno antes de que este ocurra puede ser una opción razonable. En cuanto a la distribución en México, podemos decir que nuestro país tiene una rica fauna de reptiles venenosos y es considerado uno de los países de mayor variedad de estos. De hecho, se encuentra dentro de los primeros lugares, con un total de 103 especies de serpientes venenosas, pero resultan de interés fundamentalmente dos familias, Rótalos y Bothrops, y en una menor proporción también figuran Achistrodon y Micruroides. De las especies mexicanas de reptiles, 322 son serpientes. Las serpientes de México comprenden 250 especies de culebras, 44 víboras, 15 coralillos y una serpiente marina, 5 serpientes ciegas delgadas, 2 boas, 2 serpientes ciegas y una chatilla. La República Mexicana cuenta con poco más de la quinta parte de los géneros de serpientes del mundo, y por otro lado, casi la mitad de nuestras especies no se encuentran en ningún otro sitio del planeta. Uno de los estados más diversos es Chiapas, con 103 especies de serpientes, de las cuales 20 son venenosas. México en total reporta 27.480 accidentes anuales, de los cuales mueren un promedio de 136 personas al año, según los datos del INEGI. Sin embargo, siguen siendo datos incompletos, por lo que se desconoce el número real de muertes. El estado de Veracruz ocupa el segundo lugar nacional, con un promedio del 15% total de las defunciones. Los víperos de la familia Viperidae, la cual también comprende la subfamilia Crotalidae, son los que más accidentes provocan en México. En la zona centro del estado de Veracruz se encuentran distribuidas las siguientes especies de víperos: Bothrops asper, comúnmente conocida como palanca, nauyaca, cuatro narices, sorda, pinta o robohueso; Crotalus durisus, que es la víbora de cascabel;
Cistrurus rabus o cascabel pigmea, Adkistrodon bilineatus, conocida como cantil o tepocho, y Opryacus undulatus o víbora cornuda. Ahora es importante hablar sobre los accidentes zoofílicos, que es el verdadero propósito de este video. Y como lo mencioné anteriormente, estos hacen referencia a la mordedura que provoca una serpiente, pero la cual puede complicarse y hacernos una lesión más grave si es venenosa. Entonces te hablaré cómo actúa el veneno en nuestro cuerpo basado en cada familia. Para la familia Crotalus te hablaré de la víbora de cascabel. Para la familia Botstrops te hablaré de la nauyaca. Y por último los micruroides, que son las serpientes de coral o también conocidas como coralillos. En México son conocidas las crótalos o cascabeles, las nauyacas y los coralillos. Según estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el número de personas mordidas por año en la República Mexicana se estima en alrededor de 500 a 700, pero la mortalidad continúa siendo baja. La actividad es un factor que puede favorecer el riesgo de accidentes, así los madereros, agricultores, etc., tienen un mayor riesgo, pero es interesante saber que la mayor frecuencia cae entre preescolares y escolares, muy probablemente por ser la edad de la curiosidad y del descubrimiento. Los factores que hacen más importante un accidente ofídico en cuanto al riesgo de muerte son: 1. La especie, ya que algunas especies son más ponzoñosas que otras. 2. La edad. La edad de la serpiente también influye, pues mientras más grande sea esta, mayor cantidad de ponzoña tendrá. 3. La época del año, pues en tiempos de calor se concentra la ponzoña por la evaporación. 4. Las condiciones de la mordedura, pues depende de qué tan profunda o superficial sea esta. 5. La edad del paciente y su peso, porque a menor masa corporal existe un mayor riesgo. Y por último, la tardanza en el tratamiento es muy importante. Además, existen otros fenómenos de hipersensibilidad, por lo que una segunda mordedura provoca una mayor reacción. Ahora bien, te voy a hablar sobre la Crotalus o víbora de cascabel. Se trata de una víbora bastante diseminada en todo México y es muy ponzoñosa. En este género se observa una formación quitinosa en la cola y al moverla roza un anillo con otro, dando el característico ruido de cascabel. En la mordedura se ven dos orificios de entrada de los colmillos, por lo que genera heridas penetrantes. Con frecuencia existe la presencia de una bacteria agregada del género Clostridium, por lo que la herida se complica y puede presentarse gangrena gaseosa. La toxina que inoculan estas serpientes tiene acción citotóxica, por lo que produce daño al tejido. Las manifestaciones clínicas que presentan son dolor intenso en el sitio de la mordedura, edema en la mordedura y edema hemorrágico, además de vértigo, pulso débil, hipotensión arterial, sudoración, palidez, fiebre, vómitos, dislalia, disfagia y manifestaciones de choque. El tratamiento debe ser mediante un torniquete entre el sitio de la mordedura y el corazón, siempre y cuando se sepa que no fue una mordedura de Botstrops, pues en estos casos se hace lo contrario. El manejo local incluye desinfectar la herida con agua y jabón. Y como proceso quirúrgico urgente, se hace una incisión sobre las huellas que dejaron los colmillos para tratar de extraer la ponzoña que quedó en los tejidos, siempre y cuando esto sea antes de 30 minutos. Además de contar con él, se debe aplicar el suero antiviperino específico. De llegar al hospital se debe tratar el choque con plasma o sangre y se recomienda administrar analgésicos y gluconato de calcio, además de considerarse la aplicación de un antimicrobiano de amplio espectro. Botstrops, en específico la nauyaca. La mordedura por esa serpiente produce un dolor intenso con sensación de quemadura. El veneno de esta serpiente tiene una fuerte acción citolítica, hemolítica, proteolítica y necrosante. Si la ponzoña queda en un sitio, estática y localizada, puede destruir todo el tejido hasta el hueso. La acción hemorrágica ocurre a diferentes niveles, por lo que el individuo puede sangrar por cualquier orificio, produciendo otorragia, epistaxis, hematemesis, hematuria y se asocia a taquicardia con pulso débil, fiebre, sudoración profusa, polidipsia, vómitos, diarrea, dilatación pupilar, choque e incluso muerte. El tratamiento debe ser quirúrgico para retirar el material necrótico y médico con la aplicación de suero antibotrópico. Micruros y micruroides. Son mucho menos frecuentes los accidentes en México debido a estas serpientes y se presentan sobre todo en las vertientes del Golfo y del Pacífico. Son víboras pequeñas a diferencia de las anteriores, delgadas y muy vistosas por sus anillos multicolores. Su ponzoña es viscosa, amarilla o transparente con hemolicinas, citolicinas, cardiotoxinas y neurotoxinas.
Las manifestaciones clínicas incluyen inflamación, dolor leve, equimosis, visión borrosa, tosis palpebral, debilidad muscular, náuseas, vómitos, cialorrea y diaforesis. El tratamiento es con esteroides, control de la presión arterial, respiración artificial si es necesaria, diálisis y suero antitetánico y antigangrenoso. Y por efectos secundarios se debe administrar algún antibiótico. Bueno, para finalizar, espero que este video haya sido de tu agrado y si llegaste hasta este punto del video sin adelantarle mucho, te agradezco que me hayas otorgado parte de tu tiempo para escucharme. Hasta la próxima.